Nintendo tiene a Mario. Xbox tiene a Blinks, el Mundial del 82 a Naranjito, y en España, pues a Paquirrín. ¡Que no te dé! A todos nos encantan las mascotas, y Sony no iba a ser una excepción, claro, y puso en manos de Naughty Dog la ardua tarea no solo de crear una nueva IP exitosa y líder de ventas, sino de crear una mascota capaz de competir con Mario y con Sonic. Casi nada. Así fue como en 1996 nace Crash Bandicoot, el Bandicoot llamado Crash creado por Naughty Dog, porque sí amigos, antes de crear historias apocalípticas exageradamente profundas o la versión masculina de Lara Croft, esta gente se dedicaba a crear sagas de éxito basadas en animales con capacidades sospechosamente antropomórficas, convirtiéndose Crash en la mascota de Sony, teniendo una trilogía original que, sin ser la revolución que fue Mario 64, supo poner muy alto el listón de los juegos de plataformas en 3D, además de un juego de karting que nada tenía que envidiar a Mario Kart. Después de una disputa entre Naughty Dog y Universal Studios digna de una serie de Netflix, Crash quedó durante años a la deriva en un mar de juegos mediocres y carentes del espíritu original. Todo parecía perdido. Pero entonces aparece Toys for Bob, que a manos de Activision coge las riendas de la saga, creando un espectacular remake de la trilogía original que nadie pidió pero que todos necesitábamos, y una cuarta entrega canónica en la que volcaron todas sus frustraciones después del fracaso de Skylanders. Dicho esto, hoy, para todos ustedes, Crash Bandicoot 4, el Bandicoot se ha puesto bien jodido, el videojuego. Te vas a cagar y punto. El juego comienza en el punto donde acaba el 3, pero no, porque yo juraría que fueron encerrados en modo bebé. En fin, lo que sí están es más turbados que nunca. Neo Cortex se ha convertido en puro meme, y en compañía de sus antiguos secuaces, Engine, Embryo y mi favorito, Nvidia. No me puedo creer que haya hecho esta puta mierda de chiste. Mientras Cortex y Tropy discuten por ver quién es más tonto de los dos, Uka Uka, el alter ego maligno de Aku Aku, te quiero decir, se llaman igual pero al revés, abre un portal dimensional que les permite escapar de su prisión, pero este desfallece después de conseguirlo, -1 para el mal. Ya en la isla, Aku Aku detecta un mal de proporciones bíblicas que viene desde Cumbre Insanity, por lo que tendremos que ir hasta allí para averiguar qué está ocurriendo. Comienza la aventura. Si tú te piensas que vas a jugar a Crash Bandicoot 4, te equivocas de pleno, my friend. Es Crash el que va a jugar contigo. ¿Y por qué? Me explico. El juego comienza como cabría esperar. El típico Crash de avance frontal lleno de cajas, TNTs, Gumpas, alguna trampa, enemigos no muy complicados, en fin, un Crash de toda la vida. Como que me falta una caja. Vale, empezamos. Pero cuidado, que no es oro todo lo que reluce. Conocemos a Lani Noli, una de las que se conoce como máscaras cuánticas, que en total son 4 y tendremos que viajar por distintas dimensiones para encontrarlas todas y cerrar las grietas interdimensionales para evitar un colapso del multiverso. Estás flipando, ¿a que sí? En fin, una movida en plan Christopher Nolan que no le importa a nadie. Aquí lo importante es que en algunos niveles tendremos tramos en los que tendremos que usar los poderes mágicos de estas máscaras. Pues no te imaginas lo que se te viene encima. El juego al menos es consciente de que como juegas al LoL no sabes jugar videojuegos, y te da la opción de cambiar el modo de juego. O eres masoquista y te pones el modo retro en el que tienes un número limitado de vidas y si las gastas empiezas el nivel desde el principio, como los clásicos, o eliges el modo moderno en el que da igual las veces que mueras porque siempre apareces en el último checkpoint, como Paco Sanz, que además es el que te recomienda el juego, entiendo porque quiere que lo termines. Llegamos a la primera dimensión, un universo alternativo rollo Mad Max liderado por Engine y en el que empezaremos a familiarizarnos con el uso de las máscaras cuánticas. Lani Noli tiene el poder de materializar y desmaterializar plataformas y cajas para seguir avanzando, pero sobre todo tiene el poder de hacerte la picha un lío con los botones del mando para caerte en cada paso que das. Por ejemplo, mira esto, saltas del puente para conseguir esa caja, pues te caes. Saltas del puente para conseguir la caja, esta vez la consigues, pero hay que volver al puente, pues te caes. Pero ¿y si cambiamos el puente por una plataforma? Da igual. Te vas a caer, y no contentos con esto, seremos atacados por tiburones del desierto y por psicópatas a los que desintegraremos usando TNT o a los que, haciendo alarde de que molamos muy fuerte, usaremos como proyectiles para abrir las cajas, pero después te caes. Seguimos completando niveles, evitando trampas cada vez más complicadas, aplastando enemigos cada vez más agresivos o superando secciones de plataformas endiabladamente difíciles, hasta llegar a la boss fight de Engine, el cual nos atacará con su nueva arma, percusión masiva. Bueno, antes de que digas nada, déjame decirte que este chiste no es mío. Mi arma de percusión masiva. Así que te pido por favor que no me juzgues. Los combates contra los Final Boss, como en los clásicos, consisten en pruebas de habilidad y reflejos hasta poder alcanzar el punto débil del enemigo y poder darle un hit. Pruebas que se repiten varias veces, cada vez aumentando la dificultad, hasta acabar con la vida completa de nuestro enemigo. Engine, por ejemplo, nos lanzará proyectiles que habrá que esquivar y trepar por una sección de plataformas, usando los poderes de la máscara para llegar
llegar hasta la cabina y darle un tortazo. Aunque, sinceramente, después de lo que hemos pasado, el combate es un verdadero paseo. Y justo cuando por fin parece que vamos a conseguir la segunda máscara cuántica, Akano, esta secuela en otra grieta dimensional camino al siguiente universo. Todo perfecto. Continuamos al mundo pirata. Y sí, es que cada universo tiene una tematización diferente con sus propios enemigos, escenarios y banda sonora. Y aquí se nos abre un nuevo abanico de posibilidades videojugabilísticas. ¿Os acordáis de Tauna, la que fuese novia de Crash en la primera entrega y que fue retirada del juego ya que se consideró que no era apropiada para un público infantil? Sí. Bueno, pues soplapolleces aparte, regresa en esta entrega, esta vez con la skin del Ministerio de Igualdad. Y además, como personaje jugable, que viene desde una dimensión alternativa con sus nuevos poderes adquiridos, como usar un arpón o saltar entre paredes. ¿Será Tauna el Sekiro de Crash Bandicoot 4? Total, que llegamos al final del nivel, nos libera y ya podemos seguir avanzando en busca de Akano, al que encontraremos después de darle zumo de pera al intento horrendo de Kraken y derechitos al siguiente universo, la China Imperial. El líder de esta sección es Embryo, que ha estado jugando a Quimicefa para crear horrendas criaturas a las que nos tendremos que enfrentar. Y ¡pum! Se convirtieron en Chocapic. Pero no debemos olvidar que el verdadero enemigo de Crash Bandicoot 4 eres tú mismo y tu incapacidad para pulsar el botón correcto en el momento adecuado. Es el turno de Akano. Akano es la máscara hecha de pura materia oscura y que nos hará girar salvajemente convirtiéndonos en un ser prácticamente indestructible. Pero la dificultad radica en los saltos increíblemente locos que podremos realizar con ellas. Si no, mira esta. Te la marcas saltando a la siguiente plataforma. Ahí. Aguantas hasta el último segundo. Mira eso. Cuidado que te escupe fuego. Ojo el salto. Ojo la caja. Ojo, llegamos. No llegamos. Nada, no ha pasado nada. Nos marcamos otra vez el saltito, esperamos un poco, saltamos, cuidado el fuego, no es que... Joder. Pues nada, en vista de que soy un patán, tomo la decisión de equiparme un par de Aku-Akus para hacerme invulnerable y tirarme a saco paco hasta el final del nivel. Y vale, esta es posible que no haya sido mi jugada más digna, pero he venido a pasarme el juego, no a demostrarte nada. Todo esto para luego derrotar a Embryo en otro combate que, como ya es costumbre, no supone ningún tipo de desafío en comparación, al menos del resto de niveles. Señoras y señores, a la primera. Bien, pues llegados a este punto todos podríamos pensar que Crash Bandicoot 4 tiene poco más que ofrecer. No. Crash Bandicoot 4 no solo es esa vuelta a los orígenes de la saga en lo jugable, pero esta vez con una dificultad muy por encima de lo común que en mayor o menor medida convierte cada nivel en un desafío de lo más gratificante, sino que además amplía esa jugabilidad con nuevas mecánicas y personajes que hacen que podamos enfrentarnos a cada nivel de maneras muy diferentes. Por ejemplo, llegado a cierto punto podremos controlar a otro viejo conocido de la saga, Dingodile, el que fuese uno de los secuaces de Neo Cortex en otro universo y por consiguiente enemigo de Crash, pues en esta dimensión, joder, esto es más difícil que explicar el multiverso de Marvel. Solo busca acabar con todo aquello que ponga en peligro su infecta y apestosa ciénaga, igualito que Shrek, y que a falta de ser un buen corredor o saltador, contará con una aspiradora / cañón con los que succionar enemigos y cajas y poder usarlos como proyectiles, además de poder usarlo también para mantenerse flotando en el aire unos segundos para poder saltar obstáculos. Si incluso más adelante se nos presenta a Cortex como personaje jugable, que a mi parecer, aparte de lo irónico de poder controlar al malo malísimo de la saga, es el que cuenta con las mecánicas más divertidas del juego, pudiendo convertir a los enemigos en plataformas fijas o elásticas o haciendo saltos cargados. Mira esto. ¡Ja! ¡Flipas! A todo esto tenemos que sumarle un apartado gráfico espectacular, lo cual era de esperar después de la maravilla que hicieron con los remakes de las trilogías de Crash y de Spyro, una banda sonora que conserva el carisma de los clásicos y, para los más completistas, una inmensa cantidad de niveles bonus y de pruebas de habilidad que no solo te meten muchísimo lore sobre el origen de Crash, sino que van a hacer que te pegues cabezazos con la mesa porque son un auténtico dolor de huevo. Bueno, vamos a seguir que me estoy enrollando un poco. Ya solo nos queda encontrar dos máscaras más. Kapuna-wa, la máscara del tiempo y que nos servirá para ralentizar el tiempo, lógicamente. Llevo haciendo esta gilipollez en los niveles bonus desde que tengo uso de razón. Y por último, Ika, que invierte la gravedad y nos hace poder caminar por el techo, y creando algunas de las situaciones más complicadas del juego. Bueno, aparte del canteo de nivel de los cochecitos con Tauna. En serio, ¿a qué clase de enfermo psicópata se le ocurrió este puñetero nivel? Pero hay algo para lo que no estábamos preparados. El último nivel pondrá a prueba todas las técnicas aprendidas hasta el momento. Pero en vez de usar las máscaras en secciones por separado, habrá que usarlas todas en una sola sección. Y después de caer más veces que tú cada vez que le mandas una llamita a las stories de Instagram, por fin
bueno, ya solo nos queda el combate final contra Neo Cortex, que si algo bueno tiene y a diferencia del resto de boss fights, es que esta sí es difícil. Hemos rescatado a todas las máscaras cuánticas, hemos acabado con todos los anormales que se nos ponían por el camino, hemos salvado el multiverso y ya podemos irnos a descansar a nuestra isla hasta que salga la quinta entrega. Tal vez allá por el 2050. Y oficialmente puedo decir que me he pasado Crash Bandicoot 4, el Dark Souls de los juegos de plataformas. Me he tirado más de 2 meses sin subir vídeo, pero suscríbete.